como siempre, hoy en especial esta emisión número 766 de Política a la Mexicana, correspondiente a este viernes 25 de octubre 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. ¿Y cómo está eso que la situación del Culiacanazo del pasado jueves, ayer hizo 8 días, allá en la capital de Sinaloa? Bueno, pues trasciende lo que ya todos ustedes deben estar enterados, porque es un tema, no deja de ser un tema de actualidad por la serie de contradicciones en que cayó el gobierno de México y la situación que le platicábamos ayer de cómo el gobierno estadounidense le exige a México a través del Departamento de Estado, de su secretario, del segundo de Mike Pompeo, que defina su política de seguridad nacional y particular o principalmente el combate a los capos de la droga, al crimen organizado. Y ahora trasciende que la DEA, la principal investigadora de crímenes y criminales en Estados Unidos junto con la CIA, bueno, pues le puso el dedo a Ovidio Guzmán López, uno de los 20 hijos, dicen, de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, que lo ubicó precisamente e informó al gobierno de México que estaba en una casa de la colonia Tres Ríos en compañía de su esposa y de sus 2 niñas, sus 2 hijas. Y luego, pues la historia todos la conocemos, incluso la DEA envió personal a Culiacán, llegaron en un helicóptero ya preparados para incluso pues llevárselo o esperar los trámites. Claro, no son tan rápidos los de la solicitud de extradición, pero no hay que perder de vista que la orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán López es con fines de extradición. Y pues siguen las conjeturas, sigue el gobierno negando. Hoy el presidente López Obrador, ya acorralado por estas situaciones, que mientras ellos dicen una cosa, el gobierno estadounidense está diciendo otra, los está desenmascarando, les está echando a perder sus versiones, y hoy se comprometió a que la próxima semana, sin falta, en uno de los días de la próxima semana, Alfonso Durazo Montaño, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, va a dar un informe puntual, pormenorizado, punto por punto, paso por paso, dijo el presidente, de cómo y en qué consistió el fallido operativo de Culiacán. No fallido, se logró la aprehensión del objetivo, sino por qué fue liberado. Lo sabemos, él no quiere muertos, amor y paz. Murieron 13, entre ellos un miembro de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, y ahí sí no hubo problema, no hubo culpables, y en cambio sí hubo culpables entre los miembros de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano principalmente, que cumplieron con su deber de aprehender al objetivo señalado. Y pues la situación es crítica respecto a la postura de México y a lo que de México, cómo se está viendo desde Estados Unidos, y por eso no debe extrañarnos la exigencia que dijo el presidente, que era una situación de mal gusto. No hay mal gusto, hay preocupación estadounidense, porque pues México es un vecino importante y tiene que actuar en consecuencia, protección de su propia frontera, protección de sus propios ciudadanos, que como se sabe, y esto difícilmente lo acepta Donald Trump, que su país es el principal consumidor de droga, y culpan a México porque es el principal proveedor o la antesala de los proveedores de las drogas, y solo
hubo un presidente, Barack Obama, que él aceptó que sí, que el problema era que tenía mercado la droga, un buen mercado en Estados Unidos, y que mientras eso si continuara, pues el tráfico iba a continuar, iba a seguir permeando a ese país, y hoy las cosas se están enredando por la postura negativa del gobierno mexicano, que no quiere involucrarse directa, frontalmente en una situación que es su obligación enfrentar y resolver. ¿Cómo? Atacando a quienes representan estos riesgos. Pero, pues decíamos, la situación todavía va a seguir dando de qué hablar, porque cada vez surgen más información respecto a que lo que se nos ha dicho a los mexicanos por parte de nuestro gobierno, de en qué consistió ese operativo de Culiacán y por qué falló y cuáles fueron los momentos que precedieron a ese evento, pues nos ha traído del tingo al tango. Les decíamos ya cómo dan tres versiones de dónde se dio la aprehensión de Ovidio, una que en una marisquería de la colonia Tres Ríos, otra que en una casa de la colonia Tierra Blanca, asiento de amapoleros, y otra que fue en un encuentro accidental, fortuito, entre el comando del ejército y el comando del cártel de Sinaloa. El caso es que no se ponen de acuerdo. Y por el otro, el sindicato Petromex, creado con el ingenio de el Napito, para agradar al presidente López Obrador y terminar con todos los demás sindicatos, en este caso el sindicato petrolero, el STPRM, como también se fundó la CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, y así todas estas que están creciendo, bueno, en el membrete, hablando de membretes, porque de ahí en fuera no han aterrizado como tal, porque pues ni los ven ni los oyen en la cuarta transformación. Y precisamente por eso los de Petromex les adelantamos que tenían anunciado una manifestación frente a la torre ejecutiva de Pemex, allá en la colonia, en la avenida Marina Nacional de la Ciudad de México, y ayer cumplieron su amenaza bloqueando esa importante vía y provocando un caos al estilo de la gente, al estilo. No hubo ningún comentario del presidente sobre el particular. ¿Y cuál es el problema de Petromex? Pues que quiere ser y no puede, porque aún contando, afirman, con la toma de nota de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de María Luisa Alcalde Luján, pues no, ni Pemex el director general Romero Orozco, ni eso siquiera los ha llamado a sentarse a platicar para decir: pasen ustedes, ya está aquí, ya dispongan, hagan en las factorías de Pemex, ya ustedes son el nuevo sindicato en lugar del STPRM, cosa que no es nada más tan simple. Vaya, hay un contrato colectivo de trabajo, hay una toma de nota que tiene la dirigencia nacional del sindicato, las 36 secciones. Entonces no podría Petróleos Mexicanos atropellar, y tampoco Rocío Nale García, que es la titular de la Secretaría de Energía. Y los de Petromex ya empezaron no a acusar a López Obrador, como si el director general de Pemex y la titular de la CENER fueran autónomos, que ellos decidieran. Ya los acusan de tener arreglos con el STPRM, ahora de Manuel Limón Hernández, antes de Carlos Antonio Romero de Chan, y que no los voltean ni a ver,
y pues fueron allá ya a hacer lo mismo que hace y que tanto disgusta al presidente López Obrador cuando lo hacen como, perdón, los alcaldes, la gente cuando todavía no se arreglaba con ella, que las llamaba, que eran rebeldes sin causa. Dice, yo también hice manifestaciones, pero yo era un rebelde con causa. Bueno, esa es la diferencia en quién lo está diciendo, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que bloquearon esa importante avenida los de Petromex y no hubo ninguna recriminación de parte del presidente como la hubo contra los alcaldes por exigir que les reintegren los recursos públicos que conforme al presupuesto 2019 les corresponden y que se los eliminaron. Y también las participaciones federales, que son por otra parte también de una gran ayuda, porque hay municipios de presupuesto muy bajos, y es con esas participaciones federales que contempla la Constitución y que no es un invento de los presidentes municipales de todo el país, con lo que nivelan. Claro, hay otros, y lo sabemos, sabido, que pues también tienen más de dónde meterle mano al cajón para desviar los recursos. Y el Petromex está viviendo su Waterloo aún sin aterrizar. Es decir, tal pareciera que Petromex nació muerto, porque puras noticias falsas producen. Ya decíamos como la base petrolera sindicalizada, pues no le cree ya, porque han hecho tantos anuncios, ahorita toda la semana pasada y parte de esta, que ya se va Ramón de la 11, que ya se va Tadeo, que ya se va Guade de la 10, que ya se va, todos se iban ya jubilados y finalmente no hay nada, absolutamente nada en firme. Y esto, pues lejos de arrimarles más seguidores, pues simple y sencillamente dicen, no, pues esto nos están tomando el pelo, y para eso pues nos podría salir, llegan a la conclusión de que les podría salir peor el remedio que la enfermedad. Y el partido del presidente de la República, Morena, va ahora sí ya con línea directa y orden que no se discute sino se cumple, del presidente Andrés Manuel López Obrador, para legislar el Congreso de la Unión, por supuesto, de mayoría morenista, y bajarle las prerrogativas a la partidocracia, a la nociva por parásita partidocracia. Son 7 partidos con registro nacional, incluido Morena, bajarles las prerrogativas de que les otorga el INE por disposición del Congreso de la Unión al 50%. Esto recuerdan que a mediados de año lo propuso el presidente López Obrador, y enseguida gritó por ahí Liet Kompoleski, la presidenta nacional de Morena, que 50 se le hacía muy poco, que mejor fuera del 75%, pero se quedó la situación ahí. Al INE, a los funcionarios del INE, entre ellos su presidente Lorenzo Córdoba Villanelo, se les estuvo preguntando qué sabían, que si ya algún partido, empezando por Morena, que fue el que hizo la propuesta, habían solicitado formalmente la reducción de prerrogativas al 50%, sobre todo ir a la Secretaría de Hacienda, donde le decían ya no nos mandes esto, nomás mándanos la mitad. En fin, que fue puro jarabe de pico, y hoy el presidente López Obrador retoma esta situación. ¿Y por qué? Esto lo comentamos en nuestra columna, que ya está en cebejada.com. ¿Y por qué? Bueno, porque debido a los baches en que ha caído la Cuarta Transformación, pues la oposición, que estaba un poco apanicada, diría Vicente Fox, bueno, pues está tomando un segundo aire, sobre todo el PAN, que la derecha, que se ha significado como la oposición más real, más activa, y en el caso del PRI, pues anda alito de Alejandro Moreno Cárdenas, todavía no alcanza a levantarlo como quieren muchos priistas, por supuesto, pero y el PRD y el Movimiento Ciudadano que lo siguen. Esa es la oposición en el Congreso de la Unión, porque en el caso del PBN y del PETEN, pues están del lado
correcto de la historia, diría el diputado local veracruzano morenista Gonzalo Guizar Valladares. Entonces, por ahí vemos cómo en este momento el presidente, que no quiere contrapesos, y menos si es a nivel partido, pues lo quiere eliminar como los rivales más débiles. ¿Y qué propone? Bueno, pues imagínense lo que va a pasar con ese 50% que le recorten al PRI, al PAN, al PRI, al PRD, al Movimiento Ciudadano, al PBEN y al PT y a Morena. Pero Morena no tiene problema, Morena es gobierno y sabemos cómo funciona eso, ¿sí? Adivinarlo, exactamente. Le meten la mano al presupuesto, al tesoro, a la caja fuerte, a la caja chica y a todo, y salen los recursos porque salen. Entonces, ¿qué va a pasar con estos partidos cuando no existe en ellos, por parte de la militancia, la cultura del pago de cuotas? No existe. Ellos con lo que reciben es más que suficiente y les alcanza todavía hasta para robarse mucho dinero, y muchos partidos que lo sabemos, el caso del PBEN, del Movimiento Ciudadano, el PBEN de la familia González Torres, a los que ahora ya se les unió el corrupto exgobernador de Chiapas por el PRI PBEN y ahora senador plurinominal por Morena, Manuel Velasco Coello, y pues ellos han convertido, igual que Dante con el Movimiento Ciudadano, igual que Alberto Anaya con el PT, en un negocio familiar, un negocio y otro que son negocios de camarillas, de grupos, de grupitos, de grupúsculos, pero muy bien servidos por las prerrogativas generosas que reciben del Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, en el PRI sabemos, por ejemplo, que cuando es en tiempos electorales, todo aquel aspirante a un cargo de elección popular que desee ser nominado por su partido, pues tiene que, al registrarse como aspirante a algún cargo de elección popular, tiene necesariamente que ponerse al corriente con sus cuotas. De menos nadie paga, ni en Morena mismo, vaya, ni siquiera los que están pegados a la ubre gubernamental, gracias a su partido, pagan las cuotas. Y esto, pues, de ahí que las prerrogativas sean indispensables para la subsistencia de esas siglas políticas, que en este caso pues va a haber que esperar, es 50%, va a haber una discusión bastante cerrada, amplia en el Congreso de la Unión, pero vemos muy poco margen para que el PAN, el PRI, el PRD y el MC tengan margen para poder negociar algo o que eche marcha atrás Morena en esta acometida del presidente López Obrador, que viene con todo. Decíamos, no quiere contrapesos, y si no quiere contrapesos en los tres poderes de la Unión, que ya controla el Ejecutivo, del que es titular, al Legislativo, que es mayoría Morena, y va por el Judicial también, con todas las situaciones que le hemos platicado y que ustedes han conocido, han visto, se han enterado, que han venido sucediendo. Y pues a ver qué pasa con la situación de esta propuesta, de esta orden más bien, que dio el presidente López Obrador a Morena para que lleven al Congreso de la Unión la iniciativa de reducir en 50% todos los millones de pesos que por acuerdo del propio Congreso les entrega el INE a los 7 partidos con registro nacional, ya les decíamos cuáles, y que pues simbraría las entrañas de esas siglas políticas, cuando sabemos lo negativo que son, que ha sido, es y seguirá siendo el sistema de partidos de México, por cosas de la política esta, política nuestra, política a la mexicana, y que derivó en esa nociva por parásita partidocracia, que sea para bien de México y que no sea solamente para satisfacer la ambición de poder absoluto del presidente Andrés Manuel López
Obrador. Y Evo Morales, el presidente de Bolivia, va por su cuarto mandato y su tercera reelección. Estaría o estará en el poder boliviano hasta el 2025. Y resulta que antidemocrático como ha sido, así ha ganado torciendo la ley, reformándola a la medida de sus mezquinos intereses, y hoy no fue la excepción. Hoy lo que hizo fue, se sabía el fin de semana pasado que había un empate técnico con el opositor y se iban a la segunda vuelta. Pues de la noche a la mañana se le cayó el sistema, como aquí a Manuel Bartlett en 1988, cuando le robaron la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas y se la pusieron en bandeja de plata a Carlos Salinas de Gortari. Pues hoy hizo lo mismo allá el Consejo Electoral boliviano para atender las órdenes del dictador Evo Morales, que pues ya se dio por ganador, y a ver quién lo baja, quién lo saca de ahí. Amenazaron al opositor, que tuvo que reconocer que sí, que efectivamente ganó Evo Morales, pero lo que más llama la atención es que el primer país que le envió sus parabienes y lo felicitó efusivamente fue el gobierno de México. Esas son las cosas que vemos, que preguntamos qué necesidad que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté comprometiendo a México en estas cuestiones. La discreción, creemos, y en su momento, después de que se aclare el panorama y que otros países cumplan con ese requisito de la diplomacia internacional, pues hacer lo mismo. Pero no, fue el primero que se apuró a felicitarlo. Esto preocupa porque sabemos hacia dónde se estaría orientando no solamente la política internacional, sino también la política interna de México. Fue de los invitados de López Obrador a su toma de protesta, igual que Nicolás Maduro, igual que Díaz-Canel, el ya presidente electo, era interino. Entonces, por el retiro, no renuncia de Raúl Castro, y ahora con esta situación de Bolivia y Evo Morales. Y el Senado de la República echó atrás, tumbó lo acordado, lo votado en San Lázaro y sobre los autos chocolate, después de que propuso Morena que volviera a darse entrada en la frontera con Estados Unidos a los autos chocolate, que ya en otros tiempos pues hizo ese gran negocio, extraordinario negocio, y que en el caso de la Asociación Nacional de Distribuidores de Automotores, pues vinieron protestando y estuvieron hablándole al presidente, al Congreso de la Unión, para que no pasara, porque además de una competencia desleal, pues iba a afectar a esa industria. Y pues además de tanto vehículo, la contaminación y todas esas cosas, el caso es que el presidente quería que todos los mexicanos tuviéramos un automóvil para consumir más gasolina, por supuesto que ya la va a producir a chorros, y finalmente la Cámara Baja, San Lázaro, la aprobó, y también aprobó que los pequeños productores, los pequeños productores paguen impuestos por el agua que consumen para hacer producir la tierra. Así está la cuestión de esta propuesta y orden que dio el presidente para incrementar los ingresos. Dijo que no iba a haber nuevos impuestos, que no iba a, bueno, pues los carros chocolate iban a pagar impuestos por entrar al país, y en el caso de
pequeños productores también iban a pagar un impuesto que no han pagado hasta hoy. Pues llegó al Senado la minuta ya aprobada por la Cámara Baja y le echaron para atrás. Va a regresar a la Cámara de origen, a la de diputados, y veremos hasta dónde. En realidad, ciertamente hay un reculón por parte de Morena, ordenado por el presidente, para pues no abrir más frentes, porque estaría abriendo frentes, en este caso con la Asociación Nacional de Distribuidores de Automotores, y por el otro con el campesinado de bajos ingresos que tanto dice apoyar, y que de aquí para allá, y también le reclaman que bajó el presupuesto, el apoyo al campo, también le metió tijera para, por supuesto, sus programas sociales. Carlos Slim es, decíamos, un viejo zorro, no por algo es uno de los hombres más ricos del mundo y el más rico de México. Y aquí nos han escuchado, y también en otros espacios, comentar y escribir que él andaba muy casi a partir un piñón con el presidente, y que él no se estaba metiendo en el pleito del presidente contra los hombres del dinero, contra los empresarios, contra los inversionistas. Él siempre pegado, hablando bien, que él confiaba en el gobierno del presidente, que él miraba que la inflación iba para abajo, que él confía en que se va a lograr el crecimiento que ofrece el presidente. Y entonces dijimos, viejo zorro, cuidado, lo que quiere es, pues, no quiere pelear, su negocio no es pelear, su negocio es ganar contratos para invertir y seguir ganando más. Bueno, lo logró. Fue clave Carlos Slim en la bronca que armó Manuel Bartlett con lo de los gasoductos de Houston, Tuxpan y otro del norte del país, donde descubrió el hilo negro, que había por ahí cláusulas leoninas y que era un dineral en dólares que perdería México. Finalmente pues se pagó, ya estaba listo el gasoducto a Tuxpan y no podían abrir válvulas porque se atravesó este conflicto legal destapado o alimentado por Bartlett, y tuvo que intervenir Slim y se resolvió. Dejaron que Bartlett y el presidente se adornaran diciendo que la negociación habría representado para México ganancias de 4.500 millones de dólares, y esto resultó falso, de toda falsedad. Pero decíamos, Slim metió ahí su cuchara, logró, ya le han dado otros contratos y acaba de ganar uno más por 2.400 millones de pesos para construir una infraestructura petrolera en el Golfo de México, frente a las costas de Campeche y de Tabasco. Entonces, bueno, he ahí un hombre que sabe para lo que sirven las relaciones, un hombre que es un excelente empresario, que no quema la pólvora en infiernitos, y que él sabía que dándole cuerda al presidente, que va usted muy bien, señor, sí, cómo no, vamos a lograr crecimiento, sí, señor, mire, ha sacado beneficio, ese es su negocio. Y aquí en este caso, bueno, pues habría que preguntarle al presidente a ver ahora qué opina de Slim, cuando en campaña lo bañó, después de que cuando fue jefe de gobierno pues también tuvieron relación empresarial, casi le regaló el centro histórico a Slim, que compró edificios allí que eran muy antiguos y que se estaban deteriorando. Ahí entró Slim al rescate de estos y también le dio muy buenos y jugosos contratos, como se los está dando hoy. Pero es una relación que tenemos que entenderla como normal entre un empresario y un gobierno, aunque ya López Obrador también llegó tumbando caña diciendo que iba a separar el poder político del poder económico porque no quería saber nada de ellos. Y ya vemos que una cosa
es decir y otra cosa es hacer, y que no puede haber jamás esa situación. ¿Por qué? ¿Con qué ojos ve el gobierno para invertir? Y ahorita precisamente la inversión está parada, excepto en el caso del LIM, pero de ahí en fuera los demás inversionistas están, el presidente invitándolos, tomando el cafecito con ellos para, sí, vamos a invertir, señor, sí, vamos a invertir. El presidente de los banqueros de México, Luis Niño de Rivera, había anunciado, señor presidente, tenemos 500 mil millones de pesos para invertir. Nada más queremos saber sus programas, sus proyectos, su plan de desarrollo y nos vamos con usted. Pues sí, pero pues ven que el presidente es muy ahorrativo, es muy austero y entiende el guardar el dinerito como una cosa positiva, y si no hay inversión, no hay progreso, no hay generación ni de empleo ni de más dinero. Bueno, pues ahí sí, están esperando los empresarios mexicanos las reglas claras, también los inversionistas extranjeros, porque están viendo a ver cómo viene la situación legal de todas las iniciativas que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador, para saber a qué le tiran. Pero el que no tiene problemas, decíamos, un viejo zorro de los negocios, es Carlos Slim Lu, que va en caballo de Hacienda. Él sí va en caballo de Hacienda, legalmente, sin problemas. No podría ser que en un gobierno, el de la Cuarta Transformación, pero tan honesto, pudiesen haber por ahí algunas situaciones ilegales en los contratos otorgados a Carlos Slim, porque imagínense, Rocío Nale, no, ¿cómo? No lo hubiese permitido, ella odia a los ricos, los odiaba, más bien, cuando estaba en la oposición. Por ejemplo, a Antonio del Valle, al de Mexiquén, con el que se asoció Pemex para crear Petroquímica Mexicana de Vinilo, ahí en el complejo Pajaritos, pues quería exterminarlo. Y finalmente, pues ya lo hemos visto varias veces ahí con él. Ahora Antonio del Valle es presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y así es esto de la política nuestra, política a la mexicana. Y oigan ustedes, ¿cómo está eso? Que el presidente, que el gobernador Cuitlavo García Jiménez, con esas sus rondas que se saca de la manga para pues descubrir cuestiones que solamente él ve. ¿Saben qué acaba de decir? Que con la salida de Jorge Winkler Ortiz de la Fiscalía General del Estado, se fue la violencia de Veracruz. ¿Usted le cree? Yo tampoco. Y sin comentarios, porque lo que se ve, pues simple y sencillamente no se niega. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos va, es decir, ya decidió, ya acordó, pues señalar como responsables directa e indirectamente de la muerte de 13 policías del municipio de Úrsulo Galván, ocurrido el 11 de enero de 2013. Dice: la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentará una denuncias penales en contra de los 15 elementos del Grupo Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Javier Duarte, así como de todos aquellos que resultan responsables por tales hechos, como Arturo Bermúdez Zurita y Javier Duarte de Ochoa. Ciudad de México, 25 de octubre de 2019, hoy, diría Fox, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz los que desaparecieron a 8 policías municipales de Úrsulo Galván en el 2013. Fueron 8 en el 2013. Por ello, en un comunicado de este viernes, confirmó que determinó emitir la recomendación 24 WG para 2019
2019 al gobierno del estado de Veracruz por violaciones graves a derechos humanos. La desaparición de los elementos municipales se remonta al 11 de enero de 2013 y es atribuible a 15 agentes del entonces denominado Grupo Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, cuando la corporación estaba a cargo de Arturo Bermúdez, ahorita siendo gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa. La recomendación también fue emitida para la actual encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadanz, por la inadecuada procuración de justicia y a la verdad en agravio de familiares de las víctimas. Al respecto, la CNDH precisa que acreditó que los policías que laboraban en el municipio de Úrsula Galván fueron víctimas de desaparición forzada por agentes del Estado, al ser detenidos y privados de su libertad, de quienes a la fecha se desconoce su paradero. Agrega que en la recomendación está acreditado que desde que ocurrió la desaparición forzada, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz no realizó las investigaciones sobre la participación de los agentes del entonces denominado Grupo Tajín, aun cuando existían elementos de convicción que involucraban su participación en el caso. La comisión recomendó al actual gobernador de Veracruz, Cuitlahua García Jiménez, reparar el daño a las víctimas indirectas, incluyendo compensación y o indemnización, así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y proporcionarles atención integral. Además, solicitó ofrecer una disculpa pública, esto es lo que está haciendo Morena en este momento, en muchos casos, por las omisiones y la impunidad derivada de la desaparición forzada de la que fueron objeto sus familiares en el año 2013. De igual forma, recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz concluir el procedimiento disciplinario contra los 15 agentes estatales iniciado en 2017 y consecuentemente la Comisión de Honor y Justicia deslinde responsabilidades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que por cuanto hace a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, no realizó de manera inmediata las diligencias, la búsqueda y localización, además de señalar omisiones y dilación en la investigación ministerial de los hechos, toda vez que a más de 6 años no se tienen resultados sobre el paradero de los policías municipales de Úrsulo Galván. Por ello solicitó a la Fiscalía General de Veracruz continuar la integración de la investigación y esclarecer los hechos, colaborar con la CNDH en la presentación de la queja que formule contra el personal ministerial que participó en la investigación por las irregularidades cometidas y se anexe copia de su recomendación en sus expedientes administrativos y laborales. Dice más, pero ahí lo más importante de este boletín de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y donde resultan salpicados el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, preso en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, y el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, que estuvo en Pacho Viejo, salió y por ahí anda todavía, tenemos entendido que con prisión domiciliaria, pero en libertad, es decir, ya en casa. Así está la situación, le decíamos, ya está nuestra columna en la página cebejara.com. Hablamos, sí, ahora sí AMLO va con todo para bajar prerrogativas a la oposición, ya ordenó a Morena votar reformas para reducirlas hasta en 50%, sentenciando rumbo a mortal crisis al PAN, PRI, PRD, MC y a sus aliados, al PT y al PB, que tendrán poquísimo margen para poder negociar algo, decíamos, y así es, no lo van a dejar moverse mucho, ni pensar que militancia pagará cuotas porque no tiene esa cultura. Morena está en las mismas, pero es gobierno, y sí, adivinaron, tiene de dónde echar mano. Y reculó morenista en el Congreso, no auto chocolate, ni
golpe al campo que ya les explicamos. Y juez Felipe de Jesús Padierna, que ejecutó a Rosario Robles, ahora le da también un tremendo golpe a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por el exitoso operativo, sin duda, que realizó el nuevo jefe policíaco Omar García Harfuch, decíamos nieto del general Marcelino García Barragán e hijo de Javier García, no recordamos el otro apellido de su señor padre, Paniagua, que incluso llegó a ser presidente de México, y que este joven, Omar García Harfuch, excelente investigador, no hay duda, descubrió lo que nadie había querido ver allí en Tepito, la guarida de la Unión Tepito, encontrando, decomisando armas de alto poder, incluido lanzagranadas, drogas, cocaína, marihuana, cristal, bueno, todo, y la detención de 31 presuntos responsables. ¿Y qué creen? Pues que el fiscal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, de los 31 liberó a 27. Fue el mismo que decíamos, le dio palo a Rosario Robles Berlanga. Dicen que sin existir los elementos suficientes, y hoy sí los encontró en el caso de 27 de los 31 detenidos en ese operativo, cuando ya el gobierno de la Ciudad de México estaba iniciando las gestiones para aplicar la extinción de dominio en el edificio donde fueron localizados estos presuntos delincuentes. Y pues ahora resulta que sí vimos a Claudia Sheinbaum hoy en una rueda de prensa, pues hablar fuerte, ella la esfinge, un rostro impenetrable. Bueno, pues hoy sí se le vio más impenetrable, molesta, se fue contra el Poder Judicial y pues dijo que el juez alegó que no estuvo bien sustentada la integración de la carpeta y que se violaron derechos humanos, que esto lo pudo constatar en un video que presentó la defensa. A veces dice que los videos no pueden ser elementos de juicio, pero hoy sí lo fueron para Delgadillo Padierna, y pues ya se sospecha, se especula que esta fue también una disposición de Dolores Padierna, que tampoco, como no se lleva bien con Rosario Robles por lo del señor de las ligas, René Bejarano, el esposo al que empinaron en ese gobierno de Rosario Robles por negociar billetes para la campaña de López Obrador con el empresario argentino Carlos Ahumada. Y también, ustedes recordarán, que también se vio involucrado en esa billetiza Carlos Imas, un famoso porro de la UNAM, esposo de Claudia Sheinbaum. Entonces, Carlos Imas no pisó la cárcel. René Bejarano, el esposo de Dolores Padierna, sí la pisó. Entonces, ¿existirá ahí algún rencor de Padierna porque a su querido esposo lo entabicaron y al querido esposo de Sheinbaum no? Por cierto, Sheinbaum se divorció de Carlos Imas. Dolores Padierna sigue siendo la esposa de René Bejarano. Así están las cosas, y esto sucede cuando no está sola Claudia Sheinbaum. ¿Quién lo dijo? ¿Ya saben quién? Ese que le fue a levantar la mano cuando uno ya empezaba
a notarse que no era la lumbrera que había prometido en campaña, pero no está sola, el raza, estamos contigo, y órale, y que lo sepa el mundo, pues, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y hoy también en la mañana se le va a decir, pues no, que hay que investigar al juez. Ahora sí lo voy a investigar. Cuando Rosario Robles no hizo, que había actuado con apego a la ley. Ahora resulta que no actuó con apego a la ley por haber soltado a 27 de los 31 detenidos en ese exitoso operativo, hay que llamarlo así, y sobre todo por la cantidad de elementos de culpa que encontraron y que decomisaron. Por hoy, hasta aquí llegamos con la emisión. Le estamos recordando que vamos a tener nuestras calaveras al estilo panteonero de Cebejara. Ya la estamos trabajando y pues, para el mero día de muertos, o la víspera mejor, ¿verdad? Pues para que las esperen, que vienen como siempre, bueno, puntillosas políticamente hablando, de acuerdo a la política esta, política nuestra, política a la mexicana. Hasta aquí llegamos con la emisión número 766 de Política a la Mexicana de este viernes 25 de octubre 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Nos vemos Dios mediante mañana sábado 26, pero si hay algo antes, claro que volveremos para compartirlo con ustedes. Y mientras tanto también, y como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Cebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.